La historia de Jonás y la ciudad de Nínive es una de las narrativas más poderosas de la Biblia. Es una historia que trasciende el tiempo, ofreciendo valiosas lecciones sobre el arrepentimiento, la misericordia y la necesidad de autocontrol y fortaleza ante las pruebas más desafiantes de la vida. Como creyentes firmes en las Escrituras, entendemos que cada historia bíblica tiene un propósito profundo, y la de Jonás nos llama la atención por su impacto y sus lecciones eternas sobre la gracia divina y el poder transformador de Dios. Jonás, el profeta reticente. Nuestro viaje comienza con Jonás, un profeta elegido por Dios para llevar un mensaje específico a la ciudad de Nínive. Nínive era conocida por su gran violencia y corrupción, una ciudad cuyo pecado había llegado a tal punto que el juicio divino estaba a las puertas. Dios, en su infinita justicia, vio la maldad que reinaba allí, pero en su infinita misericordia, decidió ofrecer a la ciudad una última oportunidad de redención. Y fue Jonás el elegido para ser el portador de este mensaje de advertencia. Jonás, sin embargo, no fue un profeta que aceptó inmediatamente su misión. Sabía de la terrible fama de Nínive y, más allá de eso, conocía la profundidad de la maldad que reinaba en esa ciudad. No solo temía por su vida, sino que, como muchos de nosotros en ciertos momentos, temía que su misión fracasara o peor aún, que Dios tuviera misericordia de un pueblo que, a ojos humanos, no merecía perdón. En ocasiones, al igual que Jonás, también nos sentimos reticentes a aceptar ciertas direcciones a las que sentimos que Dios nos está guiando. Tal vez sea por miedo o porque, como Jonás, pensamos que ciertas personas o situaciones no merecen la gracia divina. Pero la historia de Jonás nos enseña que los planes de Dios van más allá de nuestra comprensión, y que, por más que intentemos huir, Él sigue llamándonos a nuestra misión. Jonás, al recibir el llamado de Dios, decidió huir a Tarsis, lo más lejos posible de Nínive. Se embarcó en un barco, intentando escapar del plan de Dios. Pero, como todos sabemos, no hay lugar donde podamos huir de la presencia de Dios. Durante su viaje, una gran tormenta se desató sobre el barco, y los marineros, desesperados, buscaron la causa de tal calamidad. Jonás, en un acto de autoconsciencia y responsabilidad, confesó que él era el motivo de la tormenta y, para salvar a los demás, pidió que lo lanzaran al mar. El milagro en el mar. Cuando Jonás fue arrojado al mar, ocurrió algo extraordinario. En lugar de encontrar la muerte en las aguas embravecidas, Dios envió un gran pez para que lo tragara. Durante 3 días y 3 noches, Jonás estuvo en el vientre del pez, un lugar de oscuridad y aislamiento. Y es aquí donde muchos de nosotros podemos identificarnos profundamente. Todos hemos experimentado lo que parece ser un vientre de pez, un lugar de desesperación, soledad o miedo. Pero, al igual que Jonás, también podemos encontrar en esos momentos una oportunidad para la reflexión, el arrepentimiento y la transformación. Jonás oró a Dios desde el interior del pez, reconociendo su desobediencia y pidiendo una nueva oportunidad. Esta parte de la historia nos recuerda que Dios nunca está lejos de nosotros, incluso en los momentos más oscuros. No importa lo lejos que hayamos llegado o lo profundos que sean nuestros errores, Dios nos escucha cuando clamamos a Él con un corazón sincero. Después de 3 días, el pez vomitó a Jonás en tierra firme, y Dios le dio una segunda oportunidad para cumplir su misión. Esta segunda oportunidad que Jonás recibió es un mensaje poderoso para todos nosotros. Nos muestra que Dios es un Dios de misericordia, que no solo nos corrige cuando erramos, sino que también nos ofrece nuevas oportunidades para hacer lo correcto. Jonás, ahora con un corazón transformado, se dirigió a Nínive, listo para cumplir lo que Dios le había ordenado desde el principio. La ciudad de Nínive y el poder del arrepentimiento. Cuando Jonás finalmente llegó a Nínive, proclamó el mensaje que Dios le había dado. Nínive sería destruida en 40 días por su gran maldad, a menos que se arrepintieran. Este mensaje, aunque duro, era un llamado al cambio, una oportunidad para que el pueblo de Nínive evitara la destrucción inminente. La reacción de Nínive fue extraordinaria. Desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, todos se humillaron, se vistieron de saco y ayunaron, clamando a Dios por perdón. Nínive, una ciudad famosa por su violencia y corrupción, se rindió ante la misericordia de Dios. En respuesta al arrepentimiento sincero del pueblo, Dios decidió perdonar a la ciudad. Aquí vemos uno de los mensajes centrales de las Escrituras, el poder del arrepentimiento. No importa cuán grave sea el pecado o cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, cuando nos arrepentimos sinceramente, Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Nínive, una ciudad destinada a la destrucción, fue salvada porque eligió humillarse ante Dios. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces sentimos que estamos más allá del perdón o que nuestros errores son demasiado grandes para ser redimidos?
Pero la historia de Nínive nos muestra que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre que nos acerquemos a Él con un corazón verdaderamente arrepentido. Jonás y la lección de la misericordia. Después de que Dios perdonó a Nínive, Jonás se enojó. Había cumplido su misión, pero no estaba satisfecho con el resultado. Jonás quería ver la justicia de Dios manifestada en castigo, no en misericordia. Esto revela una lucha que muchos de nosotros también enfrentamos. La dificultad de aceptar la gracia de Dios cuando se extiende a aquellos que juzgamos indignos. Jonás se retiró fuera de la ciudad y esperó para ver qué sucedería. Dios, en su paciencia, continuó enseñando a Jonás. Hizo crecer una planta que proporcionó sombra a Jonás, pero al día siguiente, Dios envió un gusano para que atacara la planta, y ésta se secó. Bajo el calor del sol, Jonás se sintió aún más frustrado. Fue entonces cuando Dios reveló la lección final. Si Jonás se preocupaba por una simple planta, ¿cuánto más debería Dios preocuparse por una gran ciudad llena de personas que no sabían distinguir entre el bien y el mal? La lección de la misericordia es clara. Dios se preocupa profundamente por cada uno de nosotros, y su gracia está disponible para todos, independientemente de nuestros errores pasados. Él es un Dios que busca restaurar, no destruir, y su voluntad es que todos lleguen al arrepentimiento. El llamado al autocontrol y la fortaleza. La historia de Jonás y Nínive no trata solo sobre el arrepentimiento y la misericordia. También nos enseña sobre la importancia del autocontrol y la fortaleza ante las pruebas. Jonás tuvo que aprender a controlar sus sentimientos de ira y frustración. Y nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo en nuestras propias vidas. El viaje de Jonás nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿dónde se me está llamando a ejercer autocontrol? ¿En qué áreas de mi vida necesito más fortaleza? La vida está llena de situaciones que nos ponen a prueba, al igual que Jonás fue probado. Pero, como él, podemos encontrar fortaleza en Dios para continuar nuestra misión, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles o injustas. La historia continúa con nosotros. La historia de Jonás y Nínive es más que un relato del pasado. Es un recordatorio constante de que Dios está en control, incluso cuando no entendemos sus planes. Nos llama a confiar en su sabiduría y a buscar siempre el arrepentimiento y la renovación espiritual. En nuestro propio camino de fe, podemos aprender de Jonás, del pueblo de Nínive y de la infinita gracia de Dios. Así como Jonás fue llamado a una misión, cada uno de nosotros también tiene un llamado. Y, al igual que Nínive, todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y experimentar la misericordia de Dios. Que podamos, por lo tanto, abrazar estas lecciones y vivir de una manera que refleje la gracia y la misericordia que hemos recibido, ejerciendo autocontrol, fortaleza y buscando siempre estar en comunión con el plan divino. El desafío que tenemos por delante es grande, pero la historia de Jonás nos recuerda que Dios es más grande que cualquier obstáculo, y su gracia es mayor que cualquier pecado. Que podamos seguir adelante, firmes en la fe, siempre confiando en el Dios que nos ama y nos llama a la redención.